Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido al curso Fundamentos de Sistemas Operativos. Estamos viendo el tema Memoria Virtual. Hago referencia al capítulo 9 del libro de texto de Silverchat y Galvin. Lo que vamos a ver a continuación es algo que se llama trashing o hiperpaginación, y ahorita te voy a platicar de qué se trata esto. La hiperpaginación o trashing en inglés. ¿Qué es esto? Pues bueno, vamos a proponer una situación, un problema. Un proceso no tiene suficientes marcos, es decir, tiene pocos marcos. Por lo tanto, pues la tasa de fallos de página va a ser muy alta, ¿de acuerdo? Es decir, va a haber muchos fallos de página. Continuamente páginas de ese proceso pues van a estar saliendo de la memoria para irse a memoria secundaria, y se van a estar trayendo páginas de memoria secundaria a memoria principal. Por lo tanto, pues va a haber una alta utilización de entrada y salida. Y al haber una alta utilización de entrada y salida, por consecuencia, pues se va a estar utilizando muy poco el CPU. Y como se está utilizando poco el CPU, el sistema operativo cree que puede incrementar el grado de multiprogramación. Es decir, pues el CPU se está usando poco, pues vamos a traer más procesos, ¿de acuerdo? Entonces se agregan más procesos al sistema y por lo tanto ocurre esto que se llama hiperpaginación. ¿Qué es esto? Pues que un proceso está demasiado ocupado leyendo y escribiendo páginas del disco, ¿de acuerdo? Vamos a ver con una gráfica cómo se da este fenómeno. Tenemos una gráfica donde en el eje de las Y's tenemos la utilización del CPU y en el eje de las X el grado de multiprogramación. Si yo empiezo a agregar procesos al sistema, va a aumentar el grado de multiprogramación y aumentaría la utilización del CPU, pero va a llegar un momento en que la utilización del CPU se va a ir hasta abajo. ¿Por qué? Pues porque va a haber hiperpaginación. Es decir, va a haber muy pocos marcos para los procesos que se están ejecutando. Los procesos van a estar generando o provocando muchos fallos de página, y entonces va a haber demasiado uso de la entrada y salida, donde se van a estar mandando páginas que están en memoria principal a memoria secundaria y viceversa, y por lo tanto pues el uso del CPU pues se va a ir hasta abajo, ¿de acuerdo? Entonces, pues ¿por qué ocurre la hiperpaginación? Pues ocurre por esto, ¿de acuerdo? Porque yo tengo una memoria de cierto tamaño y pues yo tengo una localidad, es decir, la sumatoria de la localidad de todos los procesos va a exceder ese tamaño de la memoria, ¿de acuerdo? Para esto pues vamos a ver lo que es el modelo del conjunto residente. Y aquí pues por ejemplo nos estaríamos preguntando, híjole, ¿cuántos marcos le debo asignar a un proceso? Y si le asigno un marco o menos, 5 marcos, ¿cómo creen? Bueno, vamos a tener una variable delta que va a ser la ventana del conjunto residente. ¿Qué es una ventana? Pues es una ventana de observación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, voy a poner una analogía. Me gustan mucho las analogías y lo voy a poner de esta manera. Si yo quisiera hacer una quiniela, por ejemplo, para ver quién es el equipo que va a ganar la Liga Mexicana la próxima temporada, pues yo tengo que observar cuál ha sido el resultado de los últimos X cantidad de partidos, ¿de acuerdo? ¿Cuántos partidos voy a observar hacia atrás? Pues no sé. ¿Pueden ser un partido nada más? Híjole, pues con un partido, basándome en el resultado del último partido de cada equipo, pues no creo poder tener mucha información. Pueden ser los últimos 10 partidos. A ver, pues esa sería ya una ventana de observación de 10, ¿de acuerdo? Es decir, a ver qué ha pasado en los últimos 10 partidos, cómo van los equipos. O qué pasaría si hago una ventana de observación de 10,000. No, pues si vamos a esas, ya hasta el Atlas y el Cruz Azul fueron campeones, imagínense. Eso tampoco es preciso, ¿verdad? Bueno,
Entonces pues hay que definir una ventana del conjunto residente. Aquí va a ser, por ejemplo, un número fijo de referencias de páginas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podríamos decir las últimas 10,000 instrucciones, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a tener WSS subíndice I es el conjunto residente del proceso I. Este va a ser igual a el total de páginas referenciadas en la más reciente delta. Esto es WSSI para el proceso I. Es decir, cuáles son las páginas o cuántas páginas más bien ha referenciado en la más reciente ventana de tiempo, que es delta. ¿Sí? Esta pues obviamente varía con el tiempo. Y bueno, es lo mismo que te dije ahorita, por ejemplo, con el ejemplo del fútbol. Si delta es demasiado pequeña, pues no abarcará la localidad entera. Si es demasiado grande, pues abarcará muchas localidades. Y si delta pues es igual a infinito, pues abarcará todo el programa. Entonces, pues bueno, vamos a decir que D pues es la sumatoria de WSS subíndice I para todos los procesos I. ¿Y qué es WSS subíndice I? Pues bueno, es el total de páginas que ha referenciado en una ventana de tiempo delta, ¿de acuerdo? Ok. Y esa sumatoria, pues es la sumatoria del total de páginas referenciadas para todos los procesos, es decir, la demanda total de marcos en una ventana de tiempo. ¿Qué podríamos definir ahí? Pues que si esta D, que es la sumatoria de total de páginas referenciadas por todos los procesos, es mayor a M, donde M es la cantidad total de marcos que hay, entonces va a haber paginación. ¿Y qué vamos a hacer? Pues si esto ocurre, es decir, si D es mayor que M, entonces vamos a suspender uno de los procesos, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a ver es cómo se hace el monitoreo del conjunto residente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a aproximar con un timer periódico más un bit de referencia. Vamos a poner como ejemplo que la ventana de tiempo es de 10,000. ¿10,000 qué? Unidades de tiempo, ¿de acuerdo? Y cada 5,000 unidades de tiempo ocurre una interrupción del timer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a mantener 2 bits por cada página. Y en la interrupción, es decir, cada que ocurra una interrupción del timer, vamos a copiar el bit de referenciado y ponerlo en 0, es decir, vamos a hacer un corrimiento como lo vimos ahorita. Si uno de los bits es 1, entonces esa página pertenece a un conjunto de trabajo, ¿de acuerdo? Y esto pues puede no ser preciso. ¿Por qué no es preciso? Pues porque son 2 bits nada más y 5,000 unidades de tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer una mejora poniendo 10 bits y la interrupción cada 1000 unidades de tiempo, ¿de acuerdo? Muchas gracias por tu atención. Esto continuará y si tienes dudas, a continuación las resolvemos.